Jesús. Entonces, hay un episodio aquí que quiero tomar el tiempo para ver cómo es que la audiencia de Jesús, incluyendo los propios discípulos, tienen que identificar, tienen que reconocer qué tipo de Mesías es Jesús. ¿Por qué? En la clase pasada nosotros veíamos el episodio entre Nicodemo y Jesús, donde Nicodemo se acerca ante Jesús para saber qué tipo de Mesías es Jesús. Dentro del abanico de la expectativa mesiánica, la parte popular esperaba un Mesías davídico, caudillo, guerrero, un político nacional. Sin embargo, Jesús le advierte a Nicodemo de que él ciertamente es el Mesías, pero aquel que había sido profetizado por Daniel, es decir, el Hijo del Hombre. Y hablando acerca de esta frase o de esta fraseología mesiánica, el Hijo del Hombre, nos encontramos con este episodio cuando Jesús le pregunta algo a sus discípulos. Entonces, en Mateo capítulo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y esta frase es muy importante porque ¿qué es lo que entendía la audiencia de Jesús y qué es lo que entendían los propios discípulos por el Hijo del Hombre? ¿Y qué es lo que entendía Jesús por Hijo del Hombre cuando él lo usaba para referirse a sí mismo? Los discípulos respondieron, unos creen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías, y otros creen que eres quizás algún otro profeta. Como podemos ver, dentro de la audiencia en la cual se movían los discípulos, el concepto de Hijo del Hombre estaba vinculado a la creencia de un profeta. Un profeta como bien pudiera ser Juan el Bautista, como bien pudo ser Elías o pudo ser Jeremías o cualquier otro profeta del pasado. Entonces Jesús les vuelve a preguntar, y vosotros, es decir, Jesús preguntándole a los discípulos, y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Esto es interesante porque primero Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué entiende la gente, qué entienden los hombres por Hijo del Hombre? Y ya después le dice, ¿y ustedes, para ustedes, quién soy yo? Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, es importante entender, el Hijo del Hombre y el Hijo del Dios viviente son dos conceptos, son dos frases que son mesiánicas, que son atribuidas al Mesías que se esperaba. Sin embargo, dentro del entendimiento popular de las personas de ese tiempo, tenían ciertas diferencias entre Hijo del Hombre e Hijo del Dios viviente. Ahora, quiero que pongamos atención a esto. Mateo nos advierte que el pueblo vinculaba a Jesús en su papel mesiánico de Hijo del Hombre con el título mesiánico atribuido al Hijo de David, Hijo de Dios. Para nosotros, tal vez, para algunos, cuando oímos la frase Hijo de Dios, quizás pensamos que Hijo de Dios tiene que ver con la divinidad del Mesías. Pero curiosamente, Hijo de Dios es la promesa que se le dio al linaje o al descendiente de David. Cuando se decía Hijo de Dios, referente al Mesías, se decía que era el hijo davídico, el hijo del linaje de David. Es decir, está vinculado no a la divinidad del Mesías, sino a la parte humana que tiene que ver con la promesa del pacto davídico. Contrario a cuando se habla de Hijo del Hombre, porque nosotros vemos en Daniel que Hijo del Hombre tiene que ver con ese Mesías de origen celestial. Hay que tener muy en cuenta esto a la hora de que Jesús le está preguntando a los discípulos, porque como ya vimos en la clase pasada, en el episodio entre Jesús y Nicodemo, Jesús
hace referencia a su papel mesiánico vinculado a la promesa de Daniel, el hijo del hombre, y también a el siervo sufriente de Isaías. El que sigue, por favor, ven. Bueno, cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, es decir, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice algo muy interesante, no te lo reveló ni carne ni sangre. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es interesante porque cuando Pedro está vinculando el concepto de hijo del hombre con el concepto hijo del Dios viviente, es decir, Pedro está haciendo un vínculo de ideas entre el Mesías de origen celestial con el Mesías que es del linaje davídico. Jesús le hace una aclaración y es como si Jesús le dijera a Pedro, sí, yo soy el Mesías davídico, yo soy el hijo del Dios viviente, pero interesante porque le dice, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Es como decir, yo soy el hijo, el descendiente de David, sí, yo soy el hijo del Dios viviente, pero quien te ha revelado eso es mi Padre que está en los cielos. Es decir, que sigue estando presente en la declaración de Jesús el Mesías de origen celestial, es decir, el Mesías que aparece, por ejemplo, en el primer libro de Enoc y en el libro de Daniel. Este pasaje es clave para entender que en el tiempo del judaísmo del segundo templo, la expresión mayoritaria en la expectativa mesiánica del pueblo no era tanto la de un Mesías de origen celestial, sino más bien la de un rey humano, libertador, guerrero. Es decir, Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta expresión, Hijo del Dios viviente, hace referencia a Hijo de David, al rey nacional que están esperando. Por eso en la última semana, en la entrada triunfal, siempre le dicen, Hosana, hijo de David, porque el pueblo esperaba un Mesías guerrero político, un rey que los gobernase, que los librase del yugo del opresor. El pueblo, aunque atribuía al ministerio de Jesús el carácter mesiánico, como lo hizo Pedro, le dice, tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Lejos estaba de entender completamente la naturaleza de su mesianismo, el cual sobrepasaba al de un profeta o incluso al de un Mesías político. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Pedro entiende y que Pedro también es el reflejo de lo que muchos creían en ese tiempo, de que el Mesías era más que nada un rey político, ¿sí? Lo que esperaban. Muy bien, el que sigue, por favor, ven. Ciertamente Jesús es hijo de Dios, es decir, Jesús es el hijo de David. Jesús como Mesías sí es el hijo de Dios. Este título mesiánico atribuido al linaje de David en relación con el pacto davídico, aunque Jesús ciertamente habría de dar cumplimiento a dicha promesa, no sería sino hasta después de su muerte y resurrección, como podemos ver en la declaración que hace Pedro. Pedro entiende de que Jesús como Mesías es el hijo de David, ¿sí? Es un Mesías humano que va a ejercer un liderazgo político nacional. Pero quiero que veamos lo que Pedro va a decir después en el día de Pentecostés, es decir, después de que se llevó a cabo la muerte y la resurrección del Mesías. Ahora Pedro entiende que efectivamente Jesús es ese Mesías de origen celestial, es el rey davídico, pero que se ha sentado no en un trono material, físico, humano, sino en un trono celestial, tal como sucede en la narrativa que encontramos en Daniel capítulo 7, donde el Mesías asciende hasta el anciano de días.
Entonces voy a leer una cita de Gundry and Pate que dice, Pedro afirma en Hechos, capítulo 2, versículo 22 al 36, que David predijo en el Salmo 16 que su descendiente, es decir, el hijo de David, se levantaría de la muerte incorruptible y de esta manera él, es decir, el Mesías, se sentaría en su trono. Pedro luego explica que esta exaltación ocurrió ¿cuándo? Cuando Jesús entró al cielo, según Salmo 110:1, que describe cuando el hijo de David se sentó a la diestra de Dios, es decir, después de su resurrección y ascensión. Muchos textos del Nuevo Testamento hablan de Jesús sentado sobre un trono a la diestra de Dios. Esta es la posición prometida al rey davídico y proclamada en Hechos capítulo 2. Por eso Jesús, cuando le preguntan de su reino, él dice, mi reino no es de este mundo. El que sigue, por favor, ven. Volvamos entonces a la declaración de Pedro, cuando le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Después de que Pedro le dice esto a Jesús, fíjense que Jesús le dice a los discípulos, le dice a Pedro y a los discípulos, que no le dijeran a nadie que él era el Mesías. Y esto es muy interesante. Acto seguido les comenzó a declarar acerca de su muerte y resurrección. Desde entonces, dice Mateo, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro acaba de reconocer que Jesús es el Mesías. Pedro acaba de reconocer que Jesús es el hijo de David prometido y que se le dio por promesa de pacto a David. Y entonces Jesús le dice, ciertamente, estás en la razón, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, eso fue mi Padre que está en los cielos que te lo dio a conocer. Pero lo que llama la atención es que después Jesús les dice, no le digan a nadie que yo soy el Mesías. ¿Por qué? Como estamos viendo en el contexto, Jesús está aclarándole a Pedro y aclarándole a sus discípulos qué tipo de Mesías es. ¿Por qué Jesús no querría que la gente supiera que él era el Mesías, en este caso el Mesías davídico? Se entiende, la gente esperaba un Mesías que se coronara como un rey físico sobre ellos. Sin embargo, Jesús, de acuerdo con las profecías de Daniel y de acuerdo con las profecías de Isaías, su misión terrenal no era la de coronarse como un rey en vida, sino como hijo de hombre y como siervo sufriente, debía dar su vida en rescate por muchos. Por eso Jesús les empieza a decir, a ver, sí tienen razón, yo soy el Mesías, pero les voy a decir algo, lo que viene a continuación no es mi coronación en un trono físico, sino que lo que viene a continuación es que yo debo ser muerto y debo resucitar. El que sigue, por favor, ven. Y esto resultó todo un escándalo, todo un escándalo. Fíjense lo que nos dice Mateo. Cuando Pedro oye la declaración de su maestro respecto a que su misión mesiánica no es otra sino la de morir, Mateo nos relata lo siguiente. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Como podemos ver, Pedro esperaba un Mesías que se coronara como rey, no esperaba un Mesías que debía ser asesinado. Vidal nos dice lo siguiente, la gente estaba dispuesta a seguir un Mesías nacionalista, a alguien que asentara a Israel como un reino que derrotara triunfalmente a sus enemigos. Sin embargo, la idea de un Mesías sufriente podría provocar el desencanto, la desilusión y el abandono de muchos. Cuando se llevó a cabo
el apresamiento del Mesías, la muerte del Mesías, los más cercanos a él desaparecieron, lo abandonaron, incluyendo Pedro, porque la muerte del Mesías era un escándalo, resultaba ser un escándalo, resultaba no ser la expectativa mesiánica más popular del momento. El que sigue, por favor, ven. Cuando Jesús está hablando acerca precisamente de su muerte, dice, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Dentro de la poesía hebraica, cuando se hace referencia al pastor, se habla de Dios. Es como si parafraseando dijera la profecía, heriré a Dios. Y las ovejas, es decir, el pueblo de Dios, serán dispersadas. La muerte del Mesías, como siervo sufriente, vendría a ser un escándalo. No es de extrañar que Jesús apela a las palabras del profeta Zacarías cuando dice, heriré al pastor, para justificar lo escandaloso que habría de resultar su muerte como Mesías. Nadie esperaba que el Mesías que habría de venir terminase muerto. Y mirarán a mí a quien traspasaron, dice Zacarías. Esto se cumplió en la muerte del Mesías. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Esto lo vuelve a decir Juan. Ahora, fíjense lo que nos va a decir Ropero. La muerte redentora del Mesías en una cruz no estaba dentro de la concepción mesiánica popular, lo que yo les decía. Pero Jesús le dice a los discípulos cuando habla acerca de sí mismo como Mesías, como hijo de David, le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Es decir, el papel mesiánico que estaba llevando a cabo en su vida terrena Jesús como Mesías era la de el Hijo del Hombre y la de el siervo sufriente. El que